avanzando lentamente, o sea, no, si en otros lugares esto ha avanzado con mucha mayor rapidez. Leía un cuadro comparativo lo que ha sucedido aquí en relación a Italia, en relación a España, en relación a China y en relación a Italia, por ejemplo, nosotros en la cantidad de días, en los mismos días, o sea, hablando de de día por día en relación a cómo avanzó en Italia, si allá en los días que nosotros hemos visto el avance desde el 6 y hoy día 21, ahí habían hasta hace unas horas atrás unos 318 infectados. En otros países y básicamente en Italia en 15 días había 3.800. Gracias a Dios que de alguna manera está avanzando muy lentamente aquí en Perú las cosas y esperamos que en los próximos días se detenga inclusive y al final del plazo que se ha establecido podamos estar tranquilos, gozosos y celebrando en el Señor su bondad y su misericordia. Siempre acatando las cosas, acatando las disposiciones para evitar que el virus siga extendiéndose, siga siendo llevado de un lado para otro y más bien podamos ver cómo el virus muere, cómo el virus en todo caso pierde todo ese efecto nocivo tan mortal como se ha visto en otros lugares. Oremos, sí, por nuestros congéneres en todo el mundo, para que esto se detenga, que Dios lo detenga, que Dios tenga misericordia. Siempre les he comentado que si hay una cosa que debemos tener muy en cuenta es la misericordia de Dios. Estamos en pie, estamos con vida, respiramos, tenemos existencia física todavía por la pura misericordia de Dios. Y entonces no hay que olvidar eso. Y leía también algunas notas de algunos amigos que decían que hay que orar aún por aquellos que se han declarado enemigos nuestros, que Dios tenga misericordia de ellos. Quiero compartir con ustedes ahora un salmo, otro salmo, y vamos a ir al Salmo 27, un salmo un poco extenso. Voy a tratar de compendiarlo, es decir, de hacer una exposición un tanto breve de esto, porque podría llevarnos horas, por cierto, escarbar, palabra por palabra, pero vamos a ir más bien de concepto en concepto para ser edificados. La intención está en que cada uno de nosotros podamos poner nuestra confianza en el Señor. Y esperamos que en verdad podamos disfrutar de sus misericordias cada día. Nuestra confianza está en el Señor y no debemos debilitarnos en eso. Entonces, vamos a ir al Salmo 27 que dice de esta manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificaré sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo.
ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El Salmo continúa, por cierto, pero vamos a detenernos ahí en la lectura y en cuanto sea necesario volveremos a la siguiente parte a leerla. Este es un salmo muy especial, por cierto, en que David se recrea en su Dios. Una de las cosas más interesantes que uno puede encontrar en David como salmista, en David como hijo de Dios, está en el hecho de que este hombre conocía profundamente a su Dios. ¿Quién puede decir con toda certeza, como él lo dice, Jehová es mi luz y mi salvación? ¿De quién temeré? Mire que el temor es una cosa muy grande, es decir, cuando el temor toca la vida de las personas, difícilmente pueden salir de ese cuadro, a menos que haya intervención divina. El temor es una cosa que paraliza, es una cosa que aterra, es una cosa que a muchas personas les causa no solamente grandes traumas, sino cicatrices, o si se quiere, causa en la persona estados no solamente de miedo, sino de pánico, que hacen que la persona termine perdiendo el control de la vida. Pero David, en medio de cuántas situaciones que pasó, persecuciones, batallas, guerras, enemigos que lo perseguían, él siempre está diciendo que el Señor, y habla de su Señor, como aquel que no solamente es su luz, es su roca, es su escudo, es su fortaleza, pero acá habla él diciendo que él es su luz y su salvación, es mi luz y mi salvación. Lo primero que debemos establecer entonces es que esto va a ser una realidad para aquellos que conocen a su Dios, para aquellos que confían plenamente en Él, para aquellos que tienen una experiencia cercana con Dios, y entonces no estarán pendientes de las cosas que pasan a su alrededor, sino de la grandeza de su Dios. ¿Cuán grande es Dios para ti? ¿Cuánta luz crees tú que pueda traer Dios a tu vida, no solamente a tu pensamiento, sino a tu existir? Y junto con ello, con esa luz, esa gloria propia de Él, ¿confías verdaderamente en su salvación? Mire, acá hay cosas que David dice que desafían nuestra fe. Él habla de que no va a temer, ¿de quién temeré? Dice, y luego más adelante dice, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando dice que Jehová es la fortaleza de su vida. ¿Es el Señor la fortaleza de tu vida? La primera pregunta que debemos hacernos. ¿En qué se basa tu confianza? ¿En qué se basa tu fortaleza? ¿En qué se basa tu salvación? Es decir, ¿crees tú que Dios es un ser a quien tú le puedes confiar verdaderamente tu vida? Mira, para que podamos responder positivamente, afirmativamente, más allá de querer establecer una respuesta superficial en una falsa confianza, la verdadera respuesta surge de el corazón, de la mente, pero sobre todo en la vida de una persona que conoce profundamente a su Dios. Y esa era la experiencia de David. Conocer a Dios era lo más importante para él. Ya veremos más adelante cómo él habla de esta situación. Pero aquí cuando nosotros encontramos a David hablando de esto, dice en el verso 2 que se juntaron contra él los malignos, sus angustiadores y sus enemigos, para comer sus carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Es decir, mire, está hablando de una situación adversa para su vida, una situación que él no podría controlar en todo caso, una situación en la que muchas veces le tendieron trampas, habían emboscadas, habían situaciones que él no podía controlar,
habían situaciones en que muchas veces se encontró en una situación complicada, de persecución, en oscuridad, en tinieblas, es decir, desamparado en medio de los campos y desamparado, si se quiere, en la oscuridad, es decir, enemigos ocultos que no faltan. Y los enemigos ocultos del hombre siempre están ahí, sin ánimo de espiritualizar la cosa, sin ánimo de pensar solamente en que estamos hablando de espíritus demoníacos, que los hay, por cierto. Cualquiera sea la situación que te toque pasar, si tú conoces a tu Dios estarás confiado. David era uno de esos personajes, y entonces él se atreve a decir estas palabras, pero la base para estas palabras se encuentran en el versículo 4. Porque este es un personaje muy especial y le dice en el verso 4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Mire qué buscaba este hombre. Por cierto, lo que él más anhelaba era conocer a su Dios. Una cosa he demandado, dice él, a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Me gustaría leer 20 veces este versículo, pero sé que te va a cansar, sé que te va a aburrir, pero en este versículo tú vas a encontrar, si se quiere, el lineamiento perfecto, es decir, vas a encontrar una guía para la vida. Porque cuando él habla, por ejemplo, y solo lo voy a mencionar después, si tenemos un poco más de tiempo, lo vamos a explicar. Cuando él habla de una cosa demandó a Dios y que ésta va a buscar, llama la atención que tras su demanda, tras su deseo, tras su anhelo de estar con Dios, afirma su camino y se pone en marcha en pos de algo que él está demandando. Para decirlo de otra manera, para David, el buscar a Dios no era una cosa secundaria y no lo obligaba a la situación adversa a buscar a Dios, sino era el plan de su vida. Era su constante caminar. Ese era el plan de vida. Y para una persona que en verdad quiere confiar, conocer a su Dios, no se puede confiar en quien en nuestra vida no se le puede confiar a quien no se le conoce. Pero para conocerle, tú tienes que emprender, tienes que tener un plan de vida. Esto no es cuestión de momentos, como siempre le digo a la congregación, y por años hemos enseñado, la necesidad de estar en la presencia de Dios, la necesidad de conocer a Dios es algo primordial. Es decir, esto no es secundario, no es una cuestión del momento, no es una cuestión de la adversidad, no es una cuestión de buscar a beneficiarnos con alguna cosa, sino es la razón de nuestra existencia. Y David entonces dice que eso que ha demandado, eso buscará. Eso buscará, eso buscará. Es decir, que él pueda estar todo el tiempo en la casa del Señor. Y más que estar en el lugar físico, es estar en su presencia. Entonces, en el plan de su vida está buscar a Dios. En el plan de tu vida debe estar lo mismo. Buscar al Señor, buscar su rostro, buscar su presencia, estar ahí. La segunda cosa que tú puedes ver es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No es una cuestión pasajera, no es una cuestión momentánea. Ahí hay persistencia, ahí hay una declaración de perseverancia, es decir, mantenerse en un propósito. Y David era de esos personajes. Todo el tiempo buscó la presencia de Dios. No te voy a contar una historia extraña. Sabes tú que una de las cosas más exquisitas que hizo este hombre es ponerle a Dios 4,000 adoradores para que estén las 24 horas del día adorando al Señor. Hoy la gente está buscando a Dios, por cierto, porque la situación adversa lo está llevando a eso. Mucha gente está buscando al Señor, se está arrepintiendo, está volviéndose al Señor. Algunos están reconciliándose con Dios, otros están conociéndole recién. Y aquellos que no le buscaban, ahora que tienen tiempo libre, le están buscando. Pero esto debiera ser parte de nuestra existencia. Estar todo el tiempo en la presencia de Dios es la razón de nuestra vida. Él nos creó para adorarle, nos creó para estar con Él, nos creó para compartir su existencia, para compartir su realidad con nosotros.
Y entonces no debiera ser algo extraño, debiera ser la razón de nuestra vida. Y aquí entonces él declara que va a persistir en esto. Y dice además David, que el propósito de estar allí en la presencia de Dios era inquirir en el templo de Dios. Es decir, tú te imaginas esta idea, ¿no? De que él esté investigando, averiguando, estar escarbando sobre una realidad. Eso está bien para de repente un arqueólogo, para un investigador, para alguien que hace trabajo en laboratorio, para alguien que se dedica pues a hacer investigaciones. Pero ¿quién puede investigar? ¿Quién puede investigar la realidad de Dios? ¿Quién puede entrar a su presencia para inquirir? Es decir, para saber cómo es Dios. Y esa era la locura de David. Por eso que luego, al ir descubriendo más sobre la realidad de sus Dios, él no tenía otra cosa que confiar y seguir confiando en su Dios todopoderoso. Y la cuarta cosa que va de la mano con esto es que él quería contemplar la hermosura de Jehová. Ahí tú puedes encontrar que lo que quería era captar, era capturar, era conocer a su Dios. Es decir, él quería capturar esa presencia, quería atraer esa presencia hacia sí mismo y él quería contemplar esa hermosura. Dios no viene, no se acerca, por cierto, no se manifiesta aquel ante quienes no lo buscan, no lo aman, no lo aprecian, no lo anhelan con todo su corazón. Y David era uno de esos personajes que podía decir estas cosas. Ya en el Salmo 63 él dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, y salto al verso 2 cuando dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Esa contemplación, esos momentos de manifestación de Dios eran propios de personajes que buscaban el rostro de Dios. Entonces, cuando uno conoce el poder, la gloria, cuando uno conoce a su Dios que es luz, cuando uno conoce a su Dios que es salvación, que es fortaleza, uno puede vivir confiado, sabiendo que Dios no solamente tiene poder, sino que ese poder está sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que todo el tiempo están allí en el santuario para contemplarlo. Donde su presencia está, no habrá enemigo que pueda prevalecer. Cuando su presencia se desata en un lugar, cuando su presencia está sobre la cabeza de alguien, no habrá absolutamente nada, ni plaga, ni ninguna cosa que ataque tu morada, que ataque tu vida. Entonces, él puede decir, según lo que nos manifiesta en el verso 5, dice que él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Y ahí está hablando que Dios va a cubrirlo con su presencia, y esa presencia, podríamos decirlo, está relacionada a la plenitud de su poder. La plenitud de su poder. La plenitud de su poder. No vamos a exponerte esa parte solamente para entender en qué lógica está hablando David, porque uno puede leer los primeros versos sin entender el verso 4 y el verso 5 y puede estar pensando que son cosas que no están coordinadas. Al contrario, la base para su afirmación en el verso 1 y 2, 1, 2, 3, está justamente en lo que dice en el verso 4 y 5. Entonces, a la luz de esto, nosotros podemos decir que este hombre no está hablando de Jehová es mi luz y mi salvación de boca para afuera, como muchas personas lo dicen. Ah, no, sí, Dios es poderoso. Ah, no, sí, Dios es luz. Ah, no, sí, Dios me salva, Dios me fortalece, Dios es mi roca, Dios es mi escudo. Y en momentos de crisis, en momentos de adversidad, eso ya no se presenta, eso ya no se dice. Por el contrario, se está temeroso. Por eso que David dice, ¿sabe qué? Yo conozco a mi Dios. Yo estoy en su santuario todo el tiempo. Estoy en su presencia. ¿Sabes qué? Él es mi luz, mi salvación. Yo no temo de nada. No hay temores en mi vida. Y grábate esto que te voy a decir. El único temor en nuestra vida, para decirlo mejor, la única ansiedad de nuestra vida debe ser Dios. El conocerlo, el estar en su presencia. Después, por nada debemos estar afanosos, por nada debemos estar ansiosos, porque el Señor debe llenar todo nuestro ser con su presencia,
no solamente con su poder, no solamente por sus dádivas, no solamente por su amor, sino que Él llena todas las cosas. Nuestra existencia no tiene razón de ser sin Dios. Y sin Él no está con nosotros, entonces los temores van a venir, nuestros temores van a asaltar nuestra vida, van a tomar parte en nosotros, nos van a terminar no solamente poniendo de nosotros sin sabores, sino aplastando, al punto que vamos a perder toda esperanza. Entonces, en esa lógica en que está hablando David, ahí encontramos que él conocía a su Dios de manera muy especial. Él vivía, en primer lugar, para contemplarle. Esa es una de las razones para las cuales yo nos creo. Una de las razones para las cuales Él nos salvó. Una de las razones para las cuales debemos vivir. Dios nos ha salvado, pero nos ha salvado para estar con Él, para vivir con Él, para poder contemplar su belleza, su hermosura, su realidad. Eso es parte de nuestra bendición, entendiendo que nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia, entendiendo que ahora Dios no está velado, ahora no está detrás del velo, nosotros por Jesucristo tenemos libre entrada a la presencia de Dios y ahí podemos contemplar su belleza, su hermosura. La segunda cosa es que debemos vivir para inquirir, es decir, ¿cuánto conoces a tu Dios? Yo siempre le hago una pregunta a mis hermanos, tan pronto puedo conversar con alguien, es ¿cuánto tiempo pasan con Dios? ¿Cuánto tiempo pasan leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasan adorando? ¿Cuánto tiempo pasan leyendo un buen libro, leyendo un diccionario, conociendo más de ese Dios en quien dicen creer, de ese Dios que los ha salvado, de ese Dios que es un desconocido realmente entre el pueblo, entre su pueblo? Porque no temo equivocarme al decir que más del 90% de la gente solo que dice ser pueblo de Dios, solo de oídas le ha oído. Y sabes, esta es una buena oportunidad para que nuestros ojos lo vean. Esa experiencia que tuvo Job, hombre justo, es una experiencia que debe llamarnos mucho la atención. Después de haber caminado tantos años con Dios, ¿sabes cuándo lo conoce? En medio de la adversidad. Y en medio de la adversidad él termina viendo la mano de Dios, viendo la realidad de Dios, conociendo a su Dios de manera plena. Inquirir, entonces, es una cosa que a nosotros debe llamarnos poderosamente la atención. O sea, la palabra es el término, debe llevarnos a buscar a Dios, a buscar y a buscar el conocimiento de ese Dios. ¿Sabe? Es triste tener un Dios tan grande sin poder disfrutar de su realidad en nuestra vida. Saber que es grande. Hay mucha declaración. El pueblo de Dios hace tremendas declaraciones en sus conversaciones, en sus cánticos, en sus enseñanzas, en la profecía, en las predicaciones. Pero ¿cuántos le conocen? Se escriben muchos libros de gloria, de gente que nunca experimentó esa gloria sobre su cabeza, que solamente habla de manera especulativa sobre la gloria. Y cuando uno lee esos libros, están cargados de especulación, de pura fantasía, y se nota que la persona no ha pasado ni siquiera un poco más allá de la unción. Porque el que ha tenido experiencia de gloria, entonces sabrá aún la célula más pequeña de su ser lo que eso significa. La tercera cosa que nos está diciendo entonces David es que la otra cosa para la cual vives es para buscarle. Estarás tú dispuesto, no solamente por estos días, mira, algunos están pasando días muy bonitos, han tenido tiempo ahora para leer más, han tenido tiempo para la familia, han tenido tiempo para el descanso, han tenido tiempo para orar. Pero la pregunta es, pasado este tiempo, ¿seguirás en esa disposición de buscar y buscar a Dios sin cansancio y hasta conocerle? Esto es lo que voy a buscar, dijo David.
mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Es lo que dice más adelante. Y eso es lo que hizo David, buscar el rostro de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y entonces a eso se dedicaba. Sí, trabajaba. Tú sabes que David primero era un pastorcito de ovejas. David luego, como rey, tenía que gobernar una nación y tenía que encaminarla conforme a la voluntad de Dios. Entonces no era por si acaso un vago. Sin embargo, la razón de su existencia estaba en Dios. Y la cuarta cosa es que él vivía para estar en su presencia. Cosa impresionante en este hombre, porque conocía a su Dios. Las páginas de los salmos que él escribe, es decir, cuando tú lees los salmos de David, vas a encontrar que David sí conoce a su Dios, que adora a su Dios en cada uno de los salmos de manera distinta. Solo 3 de los salmos de David no son salmos de guerra. Después todos los salmos de David, él muestra cómo el Señor está con él, y cómo emprende las batallas para Dios, porque él se dedicó a gobernar conforme al deseo de Dios y conforme a los propósitos de Dios. Entonces David no es alguien que habla de un Dios desconocido, sino es un Dios conocido para él, al cual le llama mi Dios, le llama su luz, es Jehová, es mi luz, Jehová es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién puedo estar atemorizado? Entonces, cuando él habla en el verso 2 de los que se juntan contra él, los malignos, mis enemigos, mis angustiadores y mis enemigos, habla de el mal está rodeando su vida para comer sus carnes, pero ellos tropiezan y caen. Y tropiezan y caen porque, ¿sabe qué? Tiene ese Dios que no solamente es su luz, su salvación, sino es su fortaleza, pero es su escudo, es aquel que él lo tiene cobijado bajo sus alas. Aunque un ejército, dice, él acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Podremos decir con toda libertad, no en la perspectiva de la superficialidad, una perspectiva superficial de declarar por declarar algo, sino declarar por el conocimiento real de Dios. Lo mismo que dice David, no importa si se levante un ejército contra mí, no importa si enemigos físicos, enemigos espirituales, enemigos invisibles se levanten contra mí, yo voy a estar confiado. ¿Sabe? Esa confianza solo viene cuando se tiene a Dios, por su protector, por su fortaleza, por su escudo, por su castillo, por la razón de su existencia. Entonces, aquí David nos pone en una situación muy particular. Él quería estar en la presencia de Dios, pero este hombre era un hombre que conocía a Dios y muy profundamente. Yo puedo decirte por lo menos unas 4 cosas que tú puedes encontrar en David. Una de las primeras, que conocía su palabra. Y hay salmos en que él habla de conocer a Dios por su palabra, de exaltar su palabra, de confiar en su palabra. Uno de esos salmos muy conocido es, por ejemplo, el Salmo 19. Y entonces dice que ahí la palabra de Dios es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Recuerdo que cuando hace 40 años cantábamos en el grupo de jóvenes esta canción, este salmo, que decía a partir del verso 9, a partir del verso, Salmo 19, sí, cuando decía, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Y canción para preciosa, salmo para lindo, que alumbró nuestras vidas cuando allá muy jóvenes le entregamos la vida al Señor. Pero sigamos ahora entonces pensando en este salmo, y una de las razones entonces por la que él conoce al Señor, o si se quiere una manera como conoce al Señor, por la palabra. La segunda es por la experiencia diaria, la vivencia con Dios, en obediencia por cierto, pero en esa constante búsqueda de Dios, ese constante, David era una persona que acechaba a Dios, estaba detrás, no lo dejaba. Entonces no era una persona que en medio de la necesidad solo buscaba a Dios, sino estaba todo el tiempo ahí. Y ahí es que crecía su confianza, ahí le conocía, ahí se manifestaba, y entonces él podía tener la confianza necesaria con Dios y la confianza necesaria en Dios. La tercera cosa es por revelación, porque este hombre pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios y Dios le iba revelando las cosas. Es decir, usted puede ver momentos como en el Salmo 32 en que Dios le habla y está hablando, y ahí hay separaciones de una palabra que muchas veces nosotros no conocemos, como es la palabra Selah, y el sentido de esa palabra es callar en la presencia de Dios mientras estás orando para dejar que Dios hable. Y usted ve que hay cambios en su oración, por momentos está orando Él y por momentos Dios habla. Cuando le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, etcétera, etcétera. Usted ve que David está hablando los primeros versos y luego en ese verso cambia la cosa, Dios comienza a hablar, Dios se le revela, Dios entonces en medio de la oración le habla. Y la cuarta cosa son las manifestaciones del Padre, y este hombre era un hombre que tenía cielos abiertos, era un hombre que podía estar en la presencia de Dios, contemplar la realidad de Dios, ver la hermosura de Dios, contemplar el poder. Poder es algo que no se puede ver, como podemos ver de repente ondas, podemos ver cómo la corriente emite sonido, quizás podemos en el ambiente ver que está cargado de radiación, pero ver el poder, eso lo que dice David parece raro, pero sin embargo para él era común estar en la presencia de Dios y contemplar a Dios, contemplar el poder de Dios, contemplar la gloria de Dios, contemplar la hermosura de Dios. Cosas que son privilegios, por cierto, de un adorador. Entonces, en relación a esto, es que él crece en su confianza en Dios y conocía entonces a Dios y podía confiar. Entonces, si él era su luz, no iba a temer tinieblas. Si Dios era su salvación, entonces no habría peligros, pruebas, prohibiciones, problemas, tribulaciones que podían doblegarlo. Si Dios era su fortaleza, no habría temores. Si Dios, en todo caso, lo escondería bajo sus alas, conforme dice el verso 5, él estaría ahí en la presencia de Dios y sería escondido en su tabernáculo. Entonces, el mal no podría llegarle. Y si Dios, según lo que dice el verso 6, levantaría su cabeza, nadie podía humillarlo. Dios estaba de su lado, Dios estaba de su lado. Tremendo pensar en esa perspectiva. Tremendo es ver cómo este hombre entonces no está hablando palabras infladas, es decir, de alguien que sí, inclusive quiere consolar al pueblo sin conocer a Dios. El conocer a Dios es la razón de nuestra existencia. Hemos hablado de esto, hemos vivido en esto tantos años. Una de las cosas que de la que podemos hablar con toda tranquilidad y toda autoridad
y de haberles enseñado aquí al pueblo, 20 años esta iglesia, más de 20 ya, de vivir adorando a Dios, de vivir buscando su rostro, que la adoración es lo más importante, que estar en la presencia de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Y entonces, creo que tenemos autoridad para hablarle al pueblo. Algunos están hablando ahora de que hay que ayunar, que hay que vigilar, y debo decirles una cosa con mucha tranquilidad, sencillez de corazón, pongo a Dios de testigo que no hay vanidad en esto. Pero hemos vivido invocando al pueblo, hemos vivido diciéndole al pueblo en general, no solamente a la iglesia nuestra, que hay que vivir para adorar, hay que vivir adorando al Señor. Hemos estado en los últimos 15 años de vigilia en esta iglesia todos los días. Y entonces, ¿sabe qué? Ahora la confianza nuestra está en Dios, pase lo que pase. No estamos pensando de manera negativa, no estamos pensando que la vida se nos acaba, no estamos pensando, ¿sabe qué? Lo mejor que le puede pasar a alguien que adora es irse a la presencia de Dios. Sin embargo, no renunciamos a la vida porque hay mucho por hacer, no renunciamos a la vida porque hay propósitos que cumplir, no renunciamos a la vida porque tenemos una asignación en este mundo. Y mientras que no cumplamos con aquello que el Señor ha puesto como parte de la asignación para nuestra vida, entonces sabemos que estamos todavía, debemos todavía vivir y debemos trabajar en sus propósitos, en que esos propósitos se cumplan. ¿Sabe qué importante es entender estas cosas? Yo ahora puedo decir, por ejemplo, para aquellos que hicieron caso a través de tantos años, tantos que salieron de la iglesia, y ahora formaron inclusive sus grupos. Espero que la lección aprendida, que la lección haya sido aprendida, que no estén ahora asustados pensando en que el tiempo se les acabó. Si ese es el pensamiento, si esa idea rodea tu mente, rodea tu alma, entonces significa que la lección nunca la aprendiste. Sin embargo, quiero decirte que la razón más importante de nuestra existencia es adorarle. David lo entendió. Por eso es que a pesar de que él tenía conocimiento real y profundo de Dios, siempre estaba demandando. ¿Quién era David para demandarle a Dios estar en su presencia y que Dios lo cobije? Lo que sí es cierto es que David tenía mucha conciencia de lo que estaba diciendo. Mira esto, ¿cuál debe ser en todo caso nuestra perspectiva, nuestra manera de vivir? Si el propósito de nuestra vida es adorarle, entonces vamos a querer estar en su presencia todo el tiempo. Y estar en su presencia todo el tiempo nos va a permitir, primero, tener una ubicación, es decir, vamos a estar ubicados. David habla de estar en la casa de Jehová, en la presencia de Dios todo el tiempo. Esa es su ubicación. También habla de contemplar la hermosura, es decir, habla de contemplar el rostro de Dios. Otra cosa de la cual David habla es de estar, él nos esconderá, dice, en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Está hablando de su altar, pero está hablando sobre todo de estar en la presencia de Dios y que es ser cubierto por la esencia de Dios todo el tiempo. Esa es una dimensión de gloria a la cual él está invocando. Y sabe, esa dimensión de gloria no aparece por un ayuno, no aparece por una vigilia, eso aparece cuando de manera constante tú estás en su presencia todos los días de tu vida. Le comentaba a algunas personas, a algunos amigos fuera del país, que el tema de nuestra vida ha sido la adoración. 40 años hablando del tema, aprendiendo del tema, enseñando el tema y sobre todo aprendiendo de parte del Espíritu Santo cómo hacerlo. Entonces, diríamos que el grande problema que tiene el pueblo de Dios es que el enemigo, el diablo, le robó esto que es más importante, y el pueblo cambió la adoración por oración.
cambió por petición, cambió por acción de gracia, cambió por alabanza, todo. Y sabe, la única manera en que la gloria te cubra, que la presencia de Dios se manifieste, que tú puedas tener transformación, puedas tener cubierta completa y puedas tener vida en Dios, es por adorar. Y ahí David tiene mucho para enseñarnos en este y en otros salmos. Pero déjame decirte algunas cosas más. Qué interesante es lo que nos dice David, porque en este salmo él encuentra propósito para la vida, él encuentra la razón de su existir, pero también dice en el verso 5 que Dios lo va a esconder en su tabernáculo, Dios lo va a esconder en su presencia. Y yo no creo que esté hablando figuradamente, porque si la unción, en el caso de la unción, por ejemplo, trae cierta capacitación de Dios para el servicio, cuando hablamos de la gloria de Dios protege de todo, es decir, cuando esa gloria se manifiesta, no hay enemigo que te pueda ver, no hay enemigo que te pueda hacer daño. Mira lo que le pasó, solo por citar un ejemplo, no voy a citar más, lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos salían y la gloria de Dios los cubría de día y de noche. Faraón no pudo tocarlos. Y eso que estaban ahí casi a un costado el uno del otro y no podían ni siquiera verlo. El mal no tocará tu morada cuando esa gloria está sobre ti. Pero luego David entiende que esa presencia de Dios no es una irradiación, no es una capacitación, no es una cuestión de un momento de unción, no está hablando de eso, sino está hablando de que el Señor lo ocultará en lo reservado de su morada. Es decir, como dice el Salmo 24, el Salmo 15, Señor, ¿quién entrará a tu presencia, a tu morada? Estamos hablando de la intimidad, estamos hablando de estar protegidos, de que Dios te tenga en su seno, Dios te tenga para Él, protegido por su presencia. Por eso David hablaba de que Dios era su escudo. Dios era su escudo. No hablaba de que era su escudo porque simplemente estaba soñando con que Dios los cubra, estaba fantaseando con una batalla, sino él sabía cómo es que esa gloria de Dios lo cubría. Por eso él nunca estaba preocupado por sus enemigos. Sabía, estaba rodeado y él podría decir con toda tranquilidad, tu gloria cubre toda la tierra, llena toda la tierra. ¿Y sabe qué? No lo tocaban, porque Dios lo escondía, Dios lo ocultaba. Qué maravilla pensar en todo lo que este hombre nos dice. Y dice que Dios lo va a poner en alto, esa es la otra cosa que menciona. ¿De dónde viene? ¿De dónde vendrá tu exaltación? ¿De dónde vendrá el cuidado? ¿De dónde vendrá, en todo caso? No el que tú busques exaltación, no el que tú busques reconocimiento, que tú busques gloria, fama, poder, dinero, sino de dónde vendrá la verdadera exaltación. La verdadera exaltación viene de Dios. Él pone en altos. Él es el que pone en alto. Y Él es el que humilla a aquellos que se enaltecen. Pero también dice que Él levantará su cabeza sobre sus enemigos. ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué? No deja nada en el vacío. No deja nada en el vacío. Dios ha de ponerlo sobre sus enemigos. Estamos en días de ver un triunfo grande de Dios. Porque sabe que esto no lo creó Dios, esto lo crearon los seres humanos, lo han provocado los seres humanos, queriéndose burlar de Dios, atentar contra la vida, creyéndose dioses. Mire, y aunque Dios ha permitido que esta cosa pueda tocar vidas, es decir, que se vale de ciertas cosas y para que su juicio caiga sobre ciertas naciones, sin embargo, ¿sabe qué? Dios va a sacar adelante esta crisis, es decir, Él va a hacer que esto se corte en poco tiempo y no tendrá ese grado de daño, o sea, no va a poder hacer todo el daño
que se había pensado, es decir, no va a tener toda la fuerza que habían querido, porque no van a poder desaparecer en la humanidad si Dios no lo quiere. ¿Sabe? Dios está al control de todo esto, decíamos días atrás, pero Dios es el que va a levantar nuestra cabeza sobre nuestros enemigos. Y entonces viene la declaración de este hombre que dice que él sacrificará en el tabernáculo, en su tabernáculo, sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es la explosión de un corazón que conoce a su Dios, que sabe que su Dios da la victoria, que sabe que Dios está al control de todo, que sabe que Dios es aquel que ha escogido su vida para deleitarse, para que el hombre se deleite con Dios y Dios se deleite con el hombre. Y entonces, aquí David lo que dice es que va a ser de sacerdote en la presencia de Dios, va a ministrar el corazón de Dios, porque de eso se trata. Cuando tú te dedicas a ministrar el corazón de Dios, cuando tú te dedicas a entrar a su presencia, cuando tú te dedicas a inquirir, quieres conocerle, cuando tú quieres a ese Dios como tu Dios, cuando tú quieres vivir en esa presencia, no solamente por disfrutar, por si acaso, sus beneficios, sino porque entiendes que la razón de tu vivir, la razón de tu ser es Él. Y así no obtengas nada de Él. Vives para adorarle. ¿Sabes qué? Tú vas a poder gozar y disfrutar aún de lo que no te has propuesto. Porque primero, Dios no es deudor de nadie, pero segundo, es que Dios ama a los que le aman. Dios ama a los que le aman. Y Dios se da a conocer a los que están buscándole todo el tiempo. Entonces, lo que tendrás como resultado es conocimiento y protección total de parte de su Dios. Su gloria te ha de cubrir y tu corazón explotará en alabanza. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. En su presencia voy a adorarle, voy a cantar, voy a entonar alabanzas, voy a vivir para la exaltación de mi Dios. Tremendo lo que nos dice este hombre aquí. Tremendo lo que, sabe, que nos deja como enseñanza. Mi corazón ha dicho de ti, estoy saltándome al verso 8, el verso 7 dice, oh Jehová, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Ahí está una clave, porque sabe que todo cuanto podemos disfrutar de la vida, el tiempo, la salud, las provisiones y todo, es pura misericordia de Dios. No es por el hecho de ser obediente, porque ser obediente es nuestra obligación. Es por el hecho, no es por el hecho de que Dios tenga que compensarte, porque tú quieres caminar conforme Él lo dice. Es nuestra obligación caminar como Él lo dice. Pero ¿sabe qué? Aun cuando caminamos como Él lo dice, es pura misericordia suya poder disfrutar de la vida, poder estar un día más en la tierra, poder estar con familiares, con amigos, con hermanos, poder vivir y tener la esperanza de seguir conociéndole en esta vida. Mire, no hay nada más terrible que estar esperando conocerle en la otra vida. Eso es lo más horrible que le puede pasar a un cristiano, a una persona que dice tener fe en Dios. Algunos tienen fe futura, es decir, conocer a un Dios que todo el tiempo se le ha escondido. Y David dice, ¿sabe qué? Mi corazón ha dicho de ti buscaré, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré. Si tú buscaras el rostro de Dios todo el tiempo, no te asaltará el temor, no te asaltará la duda, no te asaltará el terror nocturno, no te asaltará el mal. Dios estará contigo. Invocarás su nombre, escuchará Él tu voz y vendrá a cubrirte y a otorgarte su favor. No escondas tu rostro de mí, le dice en verso 9. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Ahora, no es que está dudando, sino que en medio de las situaciones oscuras, difíciles,
Siempre la tentación, y si se quiere, por nuestra mente, en esa impaciencia propia del hombre, nos hace pensar, nos hace creer como que estamos en el vacío, estamos solos. Sin embargo, Dios está ahí. Pareciera que Dios nos ha abandonado, no nos ha abandonado. Pareciera que Dios se esconde, sí, a veces se esconde. Se esconde para ver si le busca, se esconde para ver si le ama, se esconde para ver si en verdad quiere su presencia. Pero sin embargo, cuando Él percibe que tú estás anhelante de su realidad, anhela su presencia profundamente, Él no demora en darse a conocer, no demora en mostrarse. No importa si tus seres queridos, aunque tu padre y tu madre te dejen, el Señor está contigo. El Señor está contigo, Él te recogerá. Ahí no importa cuán lejanos están tus seres queridos. No importa si no tienes, si eres una persona de avanzada edad y tus hijos no están contigo. Por ejemplo, a mis hermanos que están en el asilo, en Canevaro y en otros asilos. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. No importa si papá, mamá te dejaron, te abandonaron, Dios está contigo. No importa si a estas alturas el esposo, la esposa no está contigo, Dios está contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Termino diciéndote esto, voy a saltar el verso 11, solo te voy a leer y voy a terminar con el verso 13, pero dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Ese es el grito. El grito de este hombre, conoce a su Dios, pero quiere conocer su camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y lo que respiran crueldad. Mira, está clamando por protección, pero mira cómo termina cuando dice, hubiera yo desmayado, si no creyere. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón si espera en Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mira, qué maravilla pensar en esto. ¿Sabe por qué? Él lo está esperando, no tiene una esperanza futura. Sí, la esperanza futura es que vamos a ver la presencia de Dios para siempre. Pero no está pensando, algún día seré feliz. No está pensando, algún día dejaré de sufrir. Algún día, ¿sabe qué? Veré todo el poder de Dios. El poder de Dios se le manifiesta en la tierra. El poder de Dios lo protege mientras tiene vida aquí en la tierra. El poder de Dios está ahí para cubrirlo, para envolverlo, para sacarlo del mal, para librarlo de aflicción, para librarlo de enemigos ocultos, para librarlos de esos enemigos crueles que se levantan contra él, para librarlos de oscuridad, librarlos de todo temor. Hubiese yo desmayado. Tu esperanza está aquí. El Dios de la Biblia no es un Dios del pasado, no es un Dios del futuro, es un Dios del presente. Y Él quiere cubrir tu vida, Él quiere guardar tu vida, Él quiere darse a conocer, quiere mostrarse a ti, quiere manifestarse a ti. Él está esperando por ti y la clave está en buscarle. Que no sean estos días de búsqueda solo por el mal que está aterrando la tierra, que sean días de búsqueda verdaderos, que comience en todo caso una etapa diferente en tu vida, a partir de la cual tú comiences una experiencia con Dios, de una búsqueda de Dios verdadera, profunda, que te lleve a conocer a tu Dios, te lleve a confiar en tu Dios, te lleve a disfrutar a tu Dios y te lleve a mirar todo su poder y toda su potencia, cubriéndote, bendiciéndote, fortaleciéndote, protegiéndote aquí en la tierra. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Que el Señor nos ayude a vivir en esa dinámica. En esa dinámica, que el propósito de nuestra vida sea estar con Él, vivir para Él, es inquirir en su presencia, que nos dé ubicación, que nos dé sentido, que podamos entrar a la presencia de Dios como Él lo anhela y como debemos anhelarlo nosotros.
buscar su rostro, buscar su realidad, buscar que conocerle, buscar su manifestación. Esa es la razón de nuestra existencia. Todo lo demás es pura religión vacía. Yo le llamo crudamente religión basura. Porque todo aquello que no te vuelve a Dios y no te vuelve a la plenitud de Dios es religión vacía, hueca, es basura religiosa que solamente te adormece cuando tú debieras estar disfrutando de la plenitud de Dios. ¿Sabe cómo es posible que David, 3000 años antes que nosotros, está disfrutando plenitud? ¿Cómo es posible que David, sin haber tenido necesariamente, sí tenía revelación, pero no tenía, porque tiene revelación del Mesías, pero sin haber tenido al Mesías presente, puede disfrutar de todas las bendiciones que solamente puede dar y traer Dios para aquellos a quienes Él los ha puesto en un orden diferente, no en el orden arónico, no en el orden del Antiguo Testamento, sino según el orden de Melquisedec. Y David participó de esa orden. A él le reveló sobre esto. Y nosotros somos parte de la orden de Melquisedec, porque Melquisedec es el Señor Jesucristo. David disfrutó de una comunión profunda con Dios, como tú puedes disfrutarla. Y de ahí vendrá tu confianza, verdadera confianza, y una vida plena como la que él tenía, al contemplar la grandeza de Dios, la realidad de Dios, la plenitud que hay en Dios, su perfección, la vida, su hermosura, su gloria, su poder. Ese rostro maravilloso, bueno y perfecto, que siempre estará esperándote para mostrarte su ternura, su amor y su protección. Que el Señor nos ayude a entrar a esa comunión, que estos sean días en que podamos aprovechar para buscar y buscar y buscar. No te detiene nada ahora, ni el trabajo, ni los hijos, ni ninguna cosa. Ahora no podrás decir, no tengo tiempo, el trabajo me absorbe. Sí, ahora podrás decir, ¿sabe qué? Si no aprovecho estos tiempos en conocer a mi Dios, mi vida estará más vacía que antes, porque en medio de la dificultad no tendrás esperanza, ni tendrás la confianza. No podrás tener la confianza en un Dios que no conoces. Que el Señor nos ayude a vivir en su presencia. Que el Señor nos ayude a vivir en su presencia. Esa es una clave para ti hoy. Jehová es mi luz y mi salvación. Decía David al comenzar, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Vamos a pasar un momento de oración. Y quiero darte un tiempecito ahí antes de cortar la emisión de este mensaje, a que guardes silencio ahí y puedas tú también hacer una oración personal. Puedas hacer una oración personal. ¿Qué nombre le di? ¿Qué nombre le di al texto? Al mensaje. Haz una oración ahí. Quizás tengas que decirle, Señor, perdóname porque nunca entendí por qué tenía que adorar y por qué tenía que estar en tu presencia. He dejado pasar tanto tiempo sin conocerte, sin buscarte. Ahora, Señor, en medio de la dificultad, siento los pasos del temor, de la derrota, que quieren tocar mi vida. Pero me paro en ti en la esperanza de que tú estás poniendo mi vida bajo tu amparo, porque he puesto en ti mi confianza y porque tú has puesto mi vida, tú has puesto mi vida sobre la roca.
Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Así debes recordar este pasaje. Es el tiempo de vivir cerca de Él, de su palabra, de experimentar su realidad. Y es el tiempo de ser envuelto por Él. Su plenitud quiere envolverte. Su plenitud quiere envolverte, su realidad. Privilegio de los que viven en su presencia. No temerás mal alguno. Señor, les hemos dado tu palabra como tú has querido, como tú lo demandas, como tú lo enseñas, como lo hemos vivido. Creemos que es un tiempo muy especial que tú llamas a tu pueblo a acercarse a ti, a que más que estar pendientes del mal y la enfermedad, estemos pendientes de tu realidad, de cómo tú cuidas a tu pueblo, de cuánto amor nos tienes y de cuánto nos amas. Señor, gracias por tu palabra, por el ejemplo de este hombre que 3000 años atrás no temía nada. Y no temía nada porque te tenía a ti en el centro de su vida. No temía nada porque sabía que podía caminar confiado en cuanto caminaba contigo. Haz que tu pueblo en este tiempo, Señor, te busque tu rostro y pueda experimentar tu realidad. Y su confianza pueda crecer en la medida que puedan inquirir también en tu presencia y puedan conocerte. Entonces, surja de ese conocimiento el entendimiento real de cómo tú, Señor, gobiernas tu mundo, cómo tienes control de todas las cosas y lo maravilloso que es poder disfrutar la vida contigo aquí. Que la esperanza de tu pueblo no sea esperanza futura solamente, sino que puedan ver tu mano y tu poder aquí. Que no puedan estar mirando y evocando historias en la antigüedad de las cosas que hiciste con el sinsabor de que hoy no operas, sino más bien que puedan ver el día de hoy cómo tu mano poderosa se extiende a favor de ese pueblo que te ama, que te busca, que te anhela, que te conoce y que vive para ti. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de la humanidad ahora. Ten misericordia de nosotros, seres imperfectos, pequeños, seres que necesitamos de ti todo el tiempo. Perdona nuestra soberbia. Perdona la soberbia de aquellos que no te toman en cuenta. Perdona la soberbia de aquellos que piensan que pueden burlarse de ti. Señor, quita en este tiempo de la tierra el dolor, el terror y la pobreza que han delineado. Tira abajo los planes de aquellos, Señor, que están buscando que destruir tu creación más preciada, como son los hombres. Gracias por tu amor. Fortalece a tu pueblo en todo lugar. Dale, Señor, a los que no te conocen, el ver tu luz, el encontrar esperanza en ti, el conocerte verdaderamente. Y a los que, Señor, hoy invocan tu nombre con temor porque sienten la lejanía, que están lejos de ti,
que se han apartado, Señor, ahora mismo, que tu Espíritu les convenza de tu amor y los atraiga a ti. Y para tu pueblo, Señor, ese pueblo que también estuvo sin reaccionar ante tu petición, ante tu propósito, porque nos creaste para adorarte, nos creaste para ti, y han vivido pensando en que tú tienes que satisfacer sus necesidades, proveer sus necesidades para ser Dios, cuando más bien te debemos la vida, te debemos todo por derecho de creación, por derecho de salvación. Te debemos todo a ti. No han buscado tu rostro. Ten misericordia. Da a tu pueblo nueva oportunidad. Y Señor, por aquellos que han permanecido buscando tu rostro sin ser entendidos, darles el gozo de ver ahora tu mano poderosa operando, y que cada vez que te invoquen, Señor, puedas mostrarte a ellos y puedas contestar sus oraciones y puedas traer gloria a tu nombre en este tiempo, que de eso se trata, el que tú seas glorificado. Te adoramos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que puedan disfrutar de esta palabra y ya nos estaremos viendo mañana. Gracias.